Hola, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, estamos aquí con Miriam Barberena y con Eber Roy para conversar sobre la enseñanza de la ética a través de la regla de oro y bueno, voy a proceder a presentar a mis compañeras. Eber Roy es licenciada en Psicología por la Universidad Católica del Ecuador, es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, se define como humanista y políticamente adhiere a la no violencia activa, ha participado en el movimiento humanista desde el 1991 y en diferentes momentos, también ha integrado equipos en organismos no gubernamentales vinculados al siloísmo como el Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires y la Comunidad para el Desarrollo Humano. Actualmente concentra sus actividades como docente y profesional en la Universidad de Buenos Aires, particularmente en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, en el área de Educación a Distancia de posgrado de la Facultad de Ciencias, y en el área de Educación a Distancia de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. Miriam Barberena trabajó como docente de nivel medio y terciario, es magíster en Enseñanza de la Lengua y la Literatura por la Universidad Nacional de Rosario, cuya tesis publicó en el año 2013 con el título Enseñar a dialogar en los conflictos. Es doctora en Educación por la Universidad Nacional de La Plata. El nombre de la tesis de doctorado es La regla de oro como herramienta de lenguaje para facilitar el diálogo en los conflictos interpersonales. Esta tesis fue reescrita y convertida en el libro La enseñanza de la ética a través de la regla de oro que hoy presentamos. Participa del movimiento humanista desde 1984, es madre de Iván y Maite, vive en Villa Gesell, en la actualidad trabaja como docente en el profesorado de Lengua y Literatura en Pinamar y está aplicada al Parque de Estudios y Reflexión Chapalmalal. Bueno, las dejo con ellas. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un tema hacer una presentación de un libro porque hay que decir cosas que les despierte interés en poder acercarse al libro. Pero ese interés lo van a sentir y van a ver los detalles cuando tome la palabra nuestra querida Miriam. Yo pensaba arrancar por otro lado y decir un poco lo que significa presentar un libro de estas características. Dentro del movimiento humanista tenemos una larga tradición de estudio y de escritura, pero bastante poca tradición de llevar nuestros textos a editoriales comerciales. Y en este caso es un texto sumamente práctico e importante para la educación, para el sistema educativo, para los docentes, para los estudiantes, que encuentra justamente en la editorial que lo publica la resonancia necesaria para llegar a estar en todas las bibliotecas, en todas las librerías del país. Entonces, presentar este libro es una gran alegría porque es decir, bueno, este libro está llegando a todo el país, está disponible para todos nuestros docentes en el sistema educativo argentino y seguramente tendrá más vuelo todavía después de que empiece a circular a otros países también. Entonces, esto es el primer tema, ¿no? Es decir, la alegría de que este libro ha salido. El segundo punto que quisiera destacar es mi vínculo con Miriam. Porque es un honor ser amiga de Miriam, un gusto, y tenemos una larga historia compartida que nace en una primera pregunta muy lejos en el tiempo, que era si valía la pena y cómo podíamos hacer para llevar el pensamiento siloísta al mundo académico, al mundo de las ciencias sociales, al mundo serio de las universidades y de las aulas universitarias.
o de los institutos universitarios, los institutos de formación docente, es decir, llevar el pensamiento siloísta a las instituciones educativas y llevarlo en diálogo con las teorías de las ciencias sociales y las ciencias humanísticas vigentes hoy en día. Entonces, a partir de esa charla lejana, Miriam tomó el guante. Yo no tomé el guante como Miriam, pero Miriam tomó el guante y dijo: yo voy a trabajar con el pensamiento siloísta y voy a hacerlo público y lo voy a transparentar en todos mis escritos académicos. Y así empieza su tesis de maestría y lo logra trabajando con una lingüista que fue Dora Riestra, es Dora Riestra. Y más tarde, en estas búsquedas, ya siendo magíster, decide hacer el doctorado y seguir en esta búsqueda y en este compromiso de articular los principios y las ideas más fuertes de Silo con otras teorías, otros pensadores contemporáneos, y se encuentra con Jean-Paul Bronckart. A Miriam le resuenan las ideas de Bronckart, siente afinidad, y Bronckart siente afinidad con Miriam y la toma como dirigida en su tesis de doctorado. Ahora, esto para mí es fundamental decirlo porque se supone que yo era la directora, pero en realidad yo no era la directora de esta investigación, yo era la cómplice de esta investigación. Era la cómplice humanista que decía: dale, Miriam, porque está buenísimo lo que estás haciendo. Dale, Miriam, y llega al punto de tener un diálogo sumamente fructífero con uno de los principales lingüistas y uno de los principales didactas de la enseñanza de la lengua de Francia, que es Jean-Paul Bronckart. Es decir, este diálogo que establece con este gran maestro es muy hermoso, porque este gran maestro lo muestra en el trabajo introductorio, que le hacen un prólogo muy lindo, rescatando justamente las cuestiones más claves de la propuesta, ¿no? Su relevancia social, su importancia humana y también su relevancia teórica. Es decir, también como un aporte al estudio de la lengua, y no de la lengua en abstracto, sino de la lengua comprometida con la transformación personal y social. Entonces, esto que rescata Bronckart, ustedes lo podrán leer después también, o si no lo han leído ya, para mí es como clave, porque dice, es como decir, bueno, este diálogo es posible, y es un diálogo donde hay mucho respeto, donde por ambas partes hay un desconocimiento del tema, porque Miriam le explica a Bronckart y le dice: mire este ejercicio de los personajes, es interesante estudiarlo desde la lingüística, y su pensamiento del interaccionismo sociodiscursivo a mí me da elementos para pensarlo, y este buen hombre dijo: qué interesante, vamos para adelante. Ustedes saben, el libro habla de la regla de oro y en particular de la importancia de entender la regla de oro como una herramienta del lenguaje para superar situaciones de conflicto. No solo, bueno, primero como una regla ética de vida, pero trasladada a una forma lingüística que estudia Miriam, que es el ejercicio de personajes. Cómo este ejercicio de personajes permite transitar o superar o reflexionar o revisar situaciones cotidianas de contradicción y conflicto entre personas, digamos, ¿no? De conflicto de interacción. Esta idea del libro y de la regla de oro y del ejercicio de personajes tiene una raíz antigua, también compartida entre nosotras, que es en los primeros grupos que coordinaba Roberto Juanoff en la década de los 90, que se preguntaba sobre
cómo hacer para llevar la regla de oro a la vida cotidiana, cómo traducir esa regla de oro a la cotidianidad. Y así es que fue surgiendo el ejercicio de personajes, trabajado y perfeccionado y vivido por muchos de los que nos fuimos sumando en esta historia de ser parte del movimiento humanista. Este ejercicio de personajes no solo es algo tratado en el libro, sino que debo decirles que hubo también algún momento álgido en nuestra relación respecto a la investigación que la resolvimos gracias al ejercicio de los personajes. Creo que esto da idea entonces de la coherencia, de la potencia que tienen estas ideas, este estudio que nos acerca Miriam. Y volviendo a la pregunta de si es posible construir puentes entre el mundo académico y la sabiduría de los sabios, o de maestros como Silo, yo pensaba, bueno, por un lado el mundo académico que se nos aparece como un mundo de teorías complejas sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento de las sociedades, de las organizaciones, etc. Teorías que siempre buscan referentes de autoridades, de otras autoridades intelectuales que legitiman el discurso del que está armando su teoría, una búsqueda de coherencia muy fuerte en la argumentación racional, ¿sí?, en las teorías, y una preocupación muy fuerte dentro de las ciencias sociales y del mundo académico de instrumentar la acción, ¿sí?, lograr construir teorías para instrumentar la acción. Y por otro lado el mundo de la sabiduría, donde lo importante no son las teorías sino las vivencias, donde lo importante no es la autoridad intelectual sino el registro interno de validez. Lo importante no es la coherencia en la argumentación sino la coherencia entre sentir, pensar y actuar. Y el pensar y el construir discurso para hablar de nuestra vida, de nuestras cosas, de cómo hacer para ser más felices, etc., no está puesto en construir teorías para instrumentar la acción, sino en vivencias que permiten desarrollar el espíritu de la humanidad. Pequeñas diferencias. Entonces, tratar de poner en diálogo estas cuestiones me parece sumamente potente, desafiante. Miriam lo hace muy bien, y Miriam con esto nos muestra que efectivamente es posible trazar esos puentes. Ahora, mientras releía esta mañana un poco el libro para ponerme en frecuencia, recordé otro lingüista francés que se llama Patrick Charodot. Patrick Charodot, es decir, Broncard es de Ginebra, Patrick Charodot es de París 13, son contemporáneos, también es lingüista. Y en alguna conferencia este otro lingüista decía: el testimonio es un acto terrorista. Y a mí me quedó muy fuerte esto, ¿no? Es decir, la contundencia del testimonio. Porque el testimonio es indiscutible. Es decir, ¿qué le voy a decir al otro? Lo que sentiste está equivocado. ¿Y qué importa? Si lo sintió, es lo que sentí yo, lo que yo sentí, punto. No hay posibilidad de debatir racionalmente un testimonio. Un testimonio es lo que se dice, es lo que es. Por eso este buen hombre, Patrick Charodot, decía esta idea de que el testimonio es un acto discursivo terrorista, en el sentido de que es lo que es, punto. No es posible de entrar en razón. Ahora, con el trabajo de Miriam, ¿cómo es que el ejercicio de personajes y toda su investigación basada en testimonios no es terrorista, sino todo lo contrario? Los testimonios de experiencia de este libro están vinculados a profundos actos de liberación y transformación personal y de las relaciones interpersonales. Entonces,
Con esto vuelvo a la pregunta inicial, si es posible construir puentes entre el mundo académico y la sabiduría de los sabios. Y yo digo, sí, este libro demuestra que es posible, pero no solo es posible, es súper necesario e imprescindible construir estos puentes para mostrar que un mundo más humano y no violento es posible. Gracias, Miriam. Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron y muchas gracias Ruth y Eve por las palabras, me gustó mucho escucharlas. Bueno, tengo armada una presentación más o menos de media hora, 40 minutos. Yo un poco la imagen con la que armé la presentación, ¿se escucha bien? Sí. Es, a ver, pensando en un público que no necesariamente es del mundo educativo, ¿no? O sea, esta tesis, básicamente mi pata estuvo dada por el hecho de que yo fui profesora de nivel secundario y trabajando con la convivencia en las escuelas secundarias, desde ahí armé esto. Pero bueno, justamente la hipótesis con la cual yo todo el tiempo estoy es que el tipo de desafíos o de problemáticas que se nos presentan a los docentes de nivel secundario son muy equivalentes y muy comparables con los que se presentan en la convivencia en la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, por eso me parece que si bien el encuadre es muy dentro del formato del mundo educativo, todas las cuestiones que se trabajan ahí se pueden ubicar perfectamente en el mundo social afuera del ámbito educativo. Así que esa es un poco la perspectiva con la que yo armé esta presentación, ¿no? O sea, como no pensando tanto como una charla para el mundo educativo, sino más bien para personas que obviamente están inquietas, con ganas de reflexionar sobre estos temas, pero que no necesariamente trabajan de educadores en el sistema. Pero bueno, aún así necesité, digamos, contarles un poco del encuadre general, porque bueno, como bien dijo Eve, y lo que expresa el título del libro, el libro es sobre la regla de oro, ¿no? O sea, es así. Pero me gustaba un poco, y la regla de oro es el principio que dice, trata a los demás como quieres que te traten. Ahora, me gustaba un poco contarles cómo yo asocio ese principio con la realidad de hoy de las escuelas. Entonces, eso es lo que voy a hacer en estos primeros minutos. Bueno, entonces justamente el encuadre general es el tema de la convivencia, la democracia y las escuelas secundarias, que ha sido un tema de trabajo, tanto con los alumnos como desde lo teórico. Y bueno, claramente dentro de lo que son las escuelas secundarias, dentro de lo que es el currículum, hablamos mucho de que nosotros a los alumnos los educamos para la ciudadanía. Es como una pata de la escuela secundaria que está en la ley nacional, ¿no? En cualquier provincia que uno trabaje en el nivel secundario, este es un eje, que nosotros a los alumnos nos educamos para la ciudadanía. Ahora, en esta época postmoderna, ¿no? Porque la escuela, el Estado, son todas instituciones modernas. En esta época postmoderna, la educación ciudadana necesita una mirada crítica respecto del proyecto ilustrado para no ser legitimadora de la exclusión, la ignorancia y la violencia producida por la globalización. Esto es justamente el encuadre del primer capítulo del libro de la tesis. Entonces, si bien el encuadre general es la educación ciudadana, necesita esa mirada crítica, y el tema es que el Estado no educa solo a través de las escuelas, lo hace también a través de la Constitución,
las autoridades, las leyes, los fallos judiciales, los medios de comunicación, la universidad, los centros de investigación, las efemérides, etc. O sea, el Estado educa más allá de las escuelas. La mirada crítica nos dice que todo esto funciona en realidad como herramientas legitimadoras de la exclusión, la ignorancia y la violencia, ¿no? O sea, esta cosa de que las escuelas deberían, pero, ¿no? Así que este es el encuadre con el que yo planteo mi tesis, digamos, no es de una mirada naif de que hay que ponerle onda a las escuelas, digamos, o sea, no viene por ahí, sino reconociendo cómo las cosas no están funcionando. Igual los que estamos adentro de las instituciones, lo que intentamos es buscarle la vuelta, digamos, ¿no? O sea, si no nos vamos, pero si seguimos adentro de las instituciones, es, digamos, un trabajo más que hay que humanizar, un espacio más que hay que humanizar. Por lo menos así yo me sostuve en el sistema educativo, si no yo me hubiera ido hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Me sostuve y me sostengo. Entonces, este encuadre general un poco es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo seguir justificando la educación ciudadana? Y mis hipótesis, con las que yo construyo y lo que planteo en la tesis es, por un lado, una pata fuerte en repensar la democracia con Spinoza, ¿no? Este filósofo que vivió en Holanda en el siglo XVII y algunos de ustedes lo conocerán. Hay mucha gente que lo está releyendo y lo está pensando como si Spinoza tuviera una respuesta que todavía no hemos tenido respecto del funcionamiento democrático. Se habla de una democracia radical en Spinoza. Y bueno, y como comentó Eve, ¿no? De que mi línea es a través de Broncar, el interaccionismo sociodiscursivo. Broncar lo que plantea es que todo su programa es una continuación del programa de Spinoza, ¿no? Como que Spinoza dejó lanzado un programa y nosotros somos continuadores, y yo podría decir lo mismo, me encantaría que me lo discutan para seguir hablándolo, que en esa misma línea es el siloísmo, como que el siloísmo también forma parte del programa de Spinoza. Bueno, y la cuestión es que Spinoza, él escribe sobre teoría política, pero también escribe sobre la ética personal, ¿no? O sea, el libro de que es la ética, habla sobre la ética, pero habla sobre la política. Los libros de que son de política, no el tratado político, en el cual hacen planteos de la democracia en este siglo, es increíble, también habla de la ética, ¿no? O sea, como que Spinoza tiene como toda una coherencia. Y yo en la tesis veo cómo hay una relación entre este planteo y lo que nosotros queremos, en qué sentido queremos que las cosas avancen, por un lado, y por otro lado, también muestro, que en eso no me voy a meter, pero muestro cómo el ejercicio de los personajes, que después lo voy a desarrollar más, pero que el ejercicio de los personajes es una forma de traducir a la práctica la ética, ¿no? Porque bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo nos condicionan los afectos, ¿no? Este tema de que en realidad nosotros estamos totalmente condicionados, esclavizados por nuestros afectos, o sea, son las emociones que hacen de nosotros lo que quieren, digamos, ¿no? Entonces esta liberación que uno puede realizar a lo largo de la vida es una liberación del condicionamiento de las emociones, como individuos, pero también como multitudes, ¿no? Por eso, o sea, Spinoza habla del tema de las multitudes, ¿no? Las multitudes también están condicionadas por cuestiones atravesadas, por cuestiones emocionales fuertísimas. La verdad que hay cuestiones en la vida de Spinoza que son maravillosas. Spinoza vivió en una época donde, o sea, la monarquía no estaba en duda, ¿no? Estos 100 años antes de la Revolución Francesa, pero hubo un momento ahí en el siglo XVII en Holanda, por un esplendor, digamos, económico, era como si fuera la Nueva York de hoy, digamos, y por una cuestión de que el rey era un niño menor, entonces se dio un proceso, digamos, no monárquico, más bien democrático. Entonces Spinoza pudo como vivenciar todo un mundo que le permitió no teorizar en abstracto, sino teorizar sobre las experiencias. Y entre esas experiencias estaba que cuando vino la contrarrevolución, ¿qué pasó con los que tenían el poder más o menos democrático, los hermanos de Witt? ¿Qué pasó con ellos? La multitud los descuartizó. Entonces ven que las multitudes, esta cosa de que las multitudes también son presas de sus emociones, digamos, destructivas,
y cómo a partir de sus propias vivencias personales, ¿no? De haber sido echado a los 24 años de la comunidad judía, del centro judío, prohibiéndole a todos los judíos que le dirigieran la palabra, o sea, habiendo vivido las experiencias personales y sociales más duras, cómo él teorizó justamente desde esta luminosidad, esta lucidez tan grande, ¿no? Entonces, esta cosa de que, bueno, Spinoza también ha estado bastante alejado de la academia, a lo mejor por su excesiva sabiduría, pero bueno, yo un poco planteo eso, ¿no? O sea, frente a lo que dije antes, ¿no? En esta época posmoderna, cómo vamos a seguir hablando de la educación como un camino posible. Bueno, si lo pensamos a través de Spinoza, aparecen algunas respuestas. Y después la otra pata fuerte que a mí me alienta, y lo pude, digamos, plasmar relativamente, es pensar que al Estado se lo puede concebir como un educador no violento, ¿no? Y acá, obviamente que mi trasfondo de esto me resuena un montón a partir de mi trasfondo humanista, pero la persona con la que yo pude, digamos, establecer, digamos, en el marco teórico de esto dentro del mundo académico fue Paul Ricoeur, otro sabio que se murió ahora en el 2003, 2005 por ahí, y es Ricoeur el que habla del Estado como educador no violento, ¿no? Les voy a leer una frase nada más porque no voy a llegar nunca donde tengo que llegar. Bueno, hay un subtítulo, ¿no? El Estado educador, donde yo desarrollo esto, de concebir el Estado como educador no violento, y podría sintetizar esto, de Ricoeur. Mundializar la no violencia. Como se ha mundializado la organización moderna del trabajo, es, sin duda alguna, la mayor utopía de la vida política moderna. Bueno, con esto cerré el encuadre. Pero bueno, justamente mi tesis es sobre la regla de oro. Lo que hice fue intentar mostrar a la regla de oro como un principio universalista, ¿no? O sea, justamente las batallas, una de las batallas nuestras es mostrar que el humanismo es un planteo universalista, ¿no? O sea, bueno. Entonces pensar que la regla de oro no es una cosa de Occidente, sino que es una cosa universalista, y por eso hice un capítulo dedicado a esto, pero en mi caso, la pata fuerte estuvo la regla de oro en Ricoeur, la regla de oro en Sylow y la regla de oro y los estadios morales, ¿no? Para los que estudian algo del tema de la moral y todo eso, hay un pensador muy potente, Colbert se llama, que él me ayudó para pensar el encuadre general, no tanto la regla de oro, porque Colbert no se metió con la regla de oro. Así que bueno, súper sintéticamente, Ricoeur, el libro sobre el que yo estudié, digamos, para trabajar esta tesis, se llama Sí mismo como otro. Y ahí es donde Ricoeur presenta la regla de oro desde muchos aspectos diferentes. Y Ricoeur recupera la regla de oro de libros religiosos y de la tradición cristiana y judía. Ojo, Sí mismo como otro es un libro filosófico, no es un libro cristiano, ¿no? Ricoeur era cristiano y él decía, a mí me dicen filósofo cristiano para bajarme el precio. Yo escribo como filósofo, no escribo como cristiano. Pero cuando él dice, bueno, ¿qué dice la regla de oro? En Sí mismo como otro, en un momento dice, bueno, ¿qué dice la regla de oro? Lo que hace es transcribir la parte de Lucas o de Lucas y Mateo, creo que es donde figuran. O sea, por eso yo digo que recupera la regla de oro de los libros religiosos de la tradición cristiana y judía. Y él utiliza un género textual típico de la actividad académica filosófica, o sea, su público era el mundo académico, el campo de la filosofía política, o sea, Ricoeur escribió muchos años, muchas, digamos, cuando hacía un seminario publicaba, muchos hacen eso, ¿no? Publicaba un libro, entonces tiene escrito muchísimo. Se murió muy grande, vivió casi todo el siglo XX hasta ahora, principios del siglo XXI. En cambio, Sylow propone la regla de oro sobre la base de su propia experiencia. Esto lo digo por cómo plantea Sylow la regla de oro en la mirada interna, ¿no? O sea, que en la mirada interna nunca la nombra como regla de oro, nada más que él dice, bueno,
el primer día me pasó tal cosa, el segundo día me pasó tal otra. Bueno, después cuando presenta los principios, ahí dice, cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Ahora, no es la única vez que Sylow habla de la regla de oro, sino que Sylow, a lo largo de toda su vida, hizo muchísimas referencias a la regla de oro, tanto en los materiales más teóricos como en las presentaciones orales, en las arengas. O sea que, y bueno, Sylow se ocupa, por ejemplo, cuando en la acción válida, ¿no?, que es un poco un estudio más sistemático de la regla de oro, ahí Sylow se ocupa muy bien, lo mismo en el diccionario del Nuevo Humanismo, se ocupa muy bien de cuando menciona a la regla de oro desde el Evangelio, se ocupa muy bien de decir Confucio dijo esto, no sé, como buscando otras tradiciones, no simplemente que digamos pensar que la regla de oro queda supeditada al Evangelio, porque en el Evangelio está dicha 2 veces de manera muy, muy clara. Bueno, entonces Sylow utiliza diversos géneros textuales en el contexto de la actividad política, ¿no? O sea, Sylow todo el tiempo lo que él quería es, bueno, cómo transformamos este mundo. 2 perspectivas que comparo y que a mi criterio se complementan, ¿no? O sea, yo en la tesis lo que hago es tomar con bastante profundidad cómo cada uno de ellos lo plantean, y justamente utilizo las herramientas lingüísticas que, si bien Ricoeur es una persona que viene del campo de la filosofía y este libro sí mismo como otro, él lo publicó ya siendo muy grande, más de 70 años, y es un poco como de alguna manera una síntesis de su obra, y para los que no venimos del campo de la filosofía es bastante difícil de leer. La pata en que a mí me resultaba, digamos, más accesible a Ricoeur es que Ricoeur, dentro del trabajo filosófico que hace, trabaja mucho desde la lingüística, ¿no? Todo lo que es la filosofía analítica, que se ocupa mucho del lenguaje, cosa que Sylow no ha hecho, digamos, ¿no? O sea, Sylow, con esta cosa más fenomenológica, no tiene una cosa sistemática con el estudio del lenguaje. Ricoeur sí la tiene y por eso me sirvió un montón. Bueno, Ricoeur, una cosa que plantea es que la regla de oro resuelve la tensión entre el respeto a las normas y el respeto a las personas. Esto yo pienso que resuena en general, pero adentro de las escuelas es muy fuerte, ¿no? Porque justamente las escuelas supuestamente están organizadas en base a normas, ¿no? Entonces los chicos, si faltan más de 35 veces, quedan libres, si no tenés 7, desaprobás, o sea, todo es normas, todo es reglas. Bueno, resulta ser que el respeto a las normas muchas veces dejan afuera a las personas, y en la escuela se ve muchísimo, ¿no? O sea, entonces, bueno, la regla de oro justamente resuelve esa tensión, ¿no? Así que esta manera de enunciarlo me parece interesante. Bueno, y en mi propia tesis yo lo que hago es trabajar a la regla de oro como herramienta del lenguaje, ¿no? El lenguaje, el que, digamos, el que concibe que el lenguaje es una herramienta psíquica fue Vygotsky, y Vygotsky, bueno, Vygotsky fue un pensador del principio del siglo XX, soviético, marxista, y él, bueno, lo que él planteó fue que los seres humanos, mediante las herramientas, ¿no?, se han constituido como humanos, y Vygotsky lo que dice es que el lenguaje es una herramienta psíquica, y ahí, digamos, él arma una cosa muy interesante, que, digamos, esta cosa de, para traducirlo un poco más sencillamente, para los que no, digamos, no han leído Vygotsky ni quieren leerlo, muy sencillo, o sea, es como decir los aforismos, ¿no? O sea, por ejemplo, los aforismos, esto doloroso que hoy me ocurre es una enseñanza para mañana, ¿no? Lo estoy repitiendo porque es un aforismo siloísta. Esto doloroso que hoy me ocurre es una enseñanza para mañana. Ahí se ve que eso es una herramienta psíquica, o sea, es algo que está dicho en palabras y que a mí me ayuda en un momento para levantarme el ánimo cuando evidentemente hay algo doloroso que hoy me ocurre. Entonces, bueno, en ese sentido el lenguaje es una herramienta psíquica. Y entonces yo digo que el lenguaje, que la regla de oro la podemos concebir como una herramienta psíquica. Bueno, el tema es que sabemos
de las dificultades de actuar de acuerdo a nuestras ideas o principios. O sea, a nosotros nos puede parecer bien la regla de oro, en el mejor de los casos, te puede no parecer bien la regla de oro, pero si te parece bien, no alcanza con que uno aplique la regla de oro porque estés de acuerdo. Entonces, por las dificultades de avanzar en la práctica de la regla de oro, es que aparece el ejercicio de los personajes, que le dio un lindo encuadre. Entonces, eso es un poco el trabajo que yo tenía así como norte, ¿no? O sea, yo quería traducir al mundo académico esa práctica del ejercicio de los personajes, que es una forma de llevar a la práctica la regla de oro. Bueno, yo en la tesis también me dediqué a mirar un poco el tema de las objeciones a la regla de oro, ¿no? Y esta parte me gustó mucho escribirla, estudiarla. No sé si, no me voy a dedicar mucho acá porque justamente quiero avanzar, pero por ejemplo Kant, ¿no? Que tanto se metió con el tema de la moral, no lo consideraba un principio interesante. En un momento lo menciona justamente como un trivial dicho. Incluso dice, el delincuente le va a decir al juez, no, aplique la regla de oro, no me condene. O sea, es una forma medio superficial de interpretar la regla de oro, pero bueno, es lo que dice Kant. Y después Bernard Shaw dice esta objeción que es muy común, digamos, cuando uno interactúa con otros acerca de la regla de oro, aparece mucho esta objeción, que Bernard Shaw la enuncia así: no hagas a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Sus gustos pueden no ser los mismos, ¿no? Es como si, bueno, pero vos cómo sabés que a vos te gusta eso, pero vos cómo sabés que a otro te gusta eso. Como si, digamos, como si la regla de oro dijera, bueno, como a mí me gusta comer pescado, entonces todo el mundo come pescado. O sea, la regla de oro también es una manera superficial de interpretar la regla de oro, pero muchas de las objeciones vienen por ese lado, de manera menos sintética que las que acabo de hacer yo. Pero bueno, yo trabajo con esto y, por supuesto, que yo presento las objeciones y entiendo que lo que hago es refutarlas. Espero que de manera convincente refuto estas objeciones. Bueno, con respecto a lo que yo les comenté, que les mencioné a Colbert, ¿no? Esta cosa de vernos a los seres humanos como personas que aprendemos en lo moral, ¿no? Entonces, la regla de oro también se la suele interpretar, digamos, si uno no ha reflexionado demasiado en la regla de oro, lo que puede pasar es que uno asocie la regla de oro con diferentes interpretaciones. Están como enumeradas, digamos, de las más básicas a las más evolucionadas. Pensar que la regla de oro es una evolución de la ley del talión. Muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, sobre todo en los niños se ve mucho, pero en los adultos, que todos tenemos un niño adentro, también. Es decir, bueno, pero si vos me robaste el lápiz, yo te robo la virome, o sea, ¿no? Es como una venganza justa, digamos, ¿no? Es, por eso es como una evolución de la ley. Bueno, no, es que la ley del talión, a pesar de que siempre lo usamos como mala palabra, en realidad no dejó de ser un principio organizativo, ¿no? Porque terminó con la venganza más irracional. Después, esa es una forma de interpretar la regla de oro. Y después la otra forma de interpretar la regla de oro, que esta la tenemos para nuestra moral cotidiana siempre, si hay alguno acá que no lo tiene, me lo dice, pero pensar que nuestra moral es una cosa como de equivalencia, ¿no? O sea, yo te trato bien, vos tratame bien, pero si yo te lo pedí bien, vos contestame bien. O sea, ahí está el razonamiento, o si no lo han dicho, lo han escuchado muchas veces, digamos, y a todos nos suena muy razonable. Y finalmente, el tercer sentido de la regla de oro, que es una regla ética, no moral, que nos conmina a obedecer a lo más sabio construido en nuestra interioridad y que no espera ninguna cosa recíproca, ¿no? Esto lo voy a desarrollar un poquito más. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo de los testimonios de mis entrevistas, cuando un compañero me dice, yo les preguntaba, ¿no? Si así conocían la regla de oro, si la aplicaban, si les parecía valioso, si en fin, cosas así. La entrevista la hice a docentes y directores de escuelas secundarias, en total fueron 6, y a 6 humanistas, ¿no? Y la entrevista era más o menos la misma. Entonces este entrevistado me dice, ponele cuando la situación es que mi viejo no me habla, y yo decía, bueno, yo tampoco le hablo,
ahí estoy aplicando la regla, o sea, estoy tratando al otro como el otro te trata. Este razonamiento es un razonamiento muy típico, digamos, ¿no? O sea, en este contexto puede parecer raro que la gente diga eso, pero en realidad, si uno anda medio distraído, esto es lo corriente. La regla de oro basada en la lógica de la equivalencia, no como apareció en los testimonios. Otra compañera dice así. Yo le preguntaba si le parecía bien la regla de oro, y entonces ella me dice, digamos, si nosotros estamos en lo cotidiano y no tenemos un conflicto, esa regla de oro sirve. Si yo le presto dinero al otro, espero que me lo devuelva, no espero que no me lo devuelva. Obvio, ¿no? Si yo trato bien a una persona, le estoy hablando bien, no espero que me insulten. Y yo creo que cuando vos no tratas mal al otro, en reglas generales, me parece que la devolución es buena, ¿no? O sea, en el planteo de ella, la regla de oro sirve, pero cuando no estás en un conflicto. Y en realidad, en este planteo un poco más profundo, tanto de Riquet como de Silo, cuando estás en un conflicto es cuando empieza a tener sentido intentar aplicar la regla de oro. Porque si no, a tus hijos los querés, los cuidás, los tratas bien, a tus amigos los querés, los cuidás, los tratas bien, digamos, aplicar la regla de oro, pero no te cuesta nada. El desafío es cuando te cuesta, claro. Bueno, esta regla ética que nos conmina a obedecer a lo más sabio construido en nuestra interioridad, es dar el trato que quiero recibir con independencia del trato que el otro me da. La regla de oro nos fuerza a revisar la lógica de la equivalencia, que es nuestro sentido común, y nos pone en una tensión entre el amor unilateral y la justicia bilateral que no deja el pensamiento en reposo. Esto está tomado de un artículo de Riquet donde él plantea que la regla de oro es como el punto de unión entre la filosofía y la religión. Bueno, con mi tesis lo que me propuse mostrar es que se puede aprender a ir desde la regla de oro según el sentido común, la lógica de la ley del talión o de la equivalencia, hacia la regla de oro en el sentido ético, asumir como ideal de conducta dar el trato que me gustaría recibir con independencia del trato que se recibe. Bueno, ese sería como el núcleo, digamos, argumental de la tesis. Ahora me gustaría compartirles cómo yo trabajé un tema que a mí me gustó, como quedó resuelto, que es el tema del quién es el enunciador de la regla de oro, ¿no? La palabra enunciador es una palabra típica de la lingüística, que obviamente se usa también afuera de la lingüística, pero dentro de la lingüística tiene un significado así bien específico. Entonces, yo a mis entrevistados les explicaba el concepto de enunciador, o sea, el que enuncia, el que dice algo, el que está hablando, digamos, ¿no? Y yo les decía, bueno, ¿quién es el que enuncia la regla de oro? Trata a los demás como quieres que te traten. Es una orden, ¿no? Trata a los demás. O un consejo. ¿Quién da esa orden o ese consejo? ¿Quién es el enunciador de la regla de oro? Eso les preguntaba yo a mis entrevistados y tuve diferentes respuestas, pero voy a compartir algunas. Y yo lo ubico como si fuera algo sabio, que puede ser una sabiduría popular, como un refrán, o una persona sabia de alguna forma. Otro. A mí lo que me sale es lo mejor de la historia del ser humano, es como lo sublime del ser humano, el que me dice a mí, es espiritualidad, no sé. Yo lo escuché por primera vez y lo estudié como estudio, ¿no? Con referencia a la Biblia judía, a la Torá, cuando estudiaba el Levítico. El que está enunciando esto, eso es un guía interno o alguien que me lo está diciendo, alguien que te lo está recordando. Entonces, bueno, acá lo que se ve perfectamente es que este enunciador tiene todas las características de alguien que tiene algo muy sabio en su interioridad, ¿no? O sea, como que hay diferentes, pero en estas, y todas fueron así, menos en un caso que no estaba de acuerdo con la regla de oro y no llegaba, y bueno, hay una cosa que podría haber dicho acá que es muy graciosa, de una entrevistada, criada por una siloísta, que cuando yo le pregunté quién es el enunciador de la regla de oro, me dijo, mi mamá. Bueno,
quiero ser tratado es justamente la representación de la autonomía moral que no está al principio, sino al final de un largo recorrido, ¿no? O sea, acá yo estoy yendo un poquito rápido, pero lo que me interesaba simplemente es mostrar que hay como una posibilidad de, a partir de construir esa sabiduría interna, ¿no? O sea, como que uno no sale distraído al mundo y aplica la regla de oro, eso no pasa así. Pero esta cosa de pensar que el hacerse cargo de que uno quiere, de que uno tiene ese ideal y que uno intenta aplicar ese ideal de la regla de oro, esa es la representación de la autonomía moral. ¿Y por qué esto no está al principio, sino al final de un largo recorrido? Porque acá justamente es en el planteo de Kant, ¿no? Que Kant, aparte de sobre Mora, también escribió mucho sobre política, esta cosa de que, claro, como que el sujeto ya parte de ser autónomo, digamos, ¿no? O sea, como que incluso todo lo que es la concepción del ciudadano y todo, partimos de que somos autónomos, digamos, ¿no? O sea, somos autónomos y hacemos lo que queremos y a partir de ahí se hacen las leyes. Bueno, justamente esta autonomía moral no está al comienzo, sino que está al final de un largo recorrido, que es el recorrido que hace Spinoza la ética, ¿no? Bueno, frente a cómo avanzar en las dificultades de llevarlo a la práctica, aparece este tema del proceso de los personajes. Y entonces, en mis entrevistados, que yo entre los humanistas elegí varios que practicaban el ejercicio, yo buscaba justamente esta cosa de que me mostraran, digamos, con sus registros, por ejemplo, si escribían, si tenían un diario, o en que trataba de reconstruir un poco su historia en relación al ejercicio, de cuándo lo habían aprendido, de qué contexto, de si lo utilizaban, qué registros tenían. Todas esas cosas yo preguntaba y la síntesis que yo hago del ejercicio, voy a hacer una presentación también muy rápida de esto, es que con el ejercicio de los personajes aprendemos a dejar de identificarnos con uno de los personajes que participan en el conflicto, ¿no? O sea, uno siempre está identificado, está en un conflicto y está pensando de que a uno le hacen cosas o que no lo dejan hacer cosas, ¿no? O sea, siempre es uno está en un conflicto y uno es una parte del conflicto, digamos, la maldad o la ignorancia, o siempre está del otro lado. Entonces, lo que yo puedo sintetizar es que con este ejercicio uno aprende a dejar de identificarse con una de las partes del conflicto y aprende a identificarse con el que construye la escena del conflicto, ¿no? Entonces es como decir, bueno, es un amigo que me traiciona, ¿no? Es un traidor, es una traidora, ¿no? Es una cosa que nos pasa mucho en las relaciones. Bueno, entonces dejar de identificarse con el traicionado, porque uno siempre se identifica con el traicionado, pero se está enojado, ¿no? Con el otro que hizo lo que hizo y nunca se enteró que estaba traicionando a nadie. Entonces, dejar de identificarse con el traidor, con el traicionado, perdón, y empezar a identificarse con una escena que hay en la cual entra la relación traicionado-traidor, ¿no? Y así con cualquier otro par de problemas. Esto, para decirlo sintéticamente, la manera en que elegí presentarlo es mediante un ejemplo. Esta es una foto de Eugenia, del diario de Eugenia. No pretendo que vean eso, pero simplemente para mostrar que se ve ahí que es una foto de un diario. Y acá lo que voy a hacer es leerles, porque Eugenia me encontró este testimonio, muchos testimonios encontró en su diario. Ella es la que me dijo, mi mamá. Y entonces yo le decía, bueno, anda recordando qué era en qué situación estabas cuando pasó esto, y ella entonces me hablaba, yo lo grababa y después lo desgrababa. Esto que voy a leer ahora es la desgrabación de cómo ella me explicaba esto que tiene escrito ahí, y es así. Estaba participando en un grupo, estábamos organizando un viaje con los chicos de primero, ella como estudiante de biología en la universidad. Estaba participando en un grupo, estábamos organizando un viaje con los chicos de primero y siempre todos llegaban tarde en las reuniones, acá en la universidad. Un viaje interdisciplinario que se organiza desde el centro de estudiantes. Y ponerle que la reunión era a las 10, llegaban 11:30.
Era todo así, un desastre. Y yo iba con un montón de proyectos, obsesionada con cerrar todo rápido. Y no. Son otros los tiempos. Entonces, acá puse, siento enojo. ¿Cómo lo llamo al otro? Estaba como enojada con varias personas, pero era la misma situación. Porque son panchos, vagos. El vago no hace nada, no cumple con los compromisos y ni se da cuenta. Pierde el tiempo, es incompetente y no es práctico. O sea, para los que no conocen el ejercicio, ella acá lo que está, como yo sabía, el ejercicio está reponiendo de manera rápida sus reflexiones haciendo uso del ejercicio. Después voy a explicar un poquito mejor esto. La virtud es que se relaja. Y el pedido para que se relaje pero no caiga en ser un vago y cumpla los compromisos es que distribuya bien el tiempo. Calculo que sí, porque hay tiempo de ocio para relajarse y hay otro tiempo que hay que comprometerse. Ahora, ¿cómo se sienten los vagos? Se sienten degradados, me llaman maltratadora, hiriente, exigente, perfeccionista, que le cuesta delegar. Bueno, un montón de cosas. Y la virtud es que es responsable. El aforismo me quedó, distribuyo bien mi tiempo haciéndome responsable. O sea, acá ella está haciendo, digamos, una verbalización del ejercicio y yo, para mostrarlo un poco didácticamente, lo que hice fue poner en la columna marrón cuáles son las preguntas del ejercicio. Igual el ejercicio, o sea, es muy maleable. Yo justamente para poder escribir la tesis tuve que elegir como una forma, digo, canónica, pero esto tiene muchas versiones. Hoy, por ejemplo, si estuviera acá Roberto Cuano, Tenía otra versión. estaría con cara de enojado mirando esto que yo estoy diciendo. Entonces, Eugenia se pregunta, ¿qué emoción siento? Enojo. ¿Cómo denomino al personaje? Con los que están enojados los compañeros, son panchos vagos. ¿De qué te quejas de ese personaje? El vago no hace nada, no cumple con los compromisos y ni se da cuenta, pierde el tiempo, es incompetente y no es práctico. ¿Cuál es la virtud del personaje que rechaza? ¿Cuál es la conducta positiva que está potencialmente en él? Se relaja. ¿Qué le pides a ese personaje del que te quejas? ¿Cuál es el pedido? Que se esconde tras la queja, que distribuya bien el tiempo, ¿no? Entonces es como que uno agarra estas preguntas y con cualquiera que no tiene un conflicto contesta estas cosas y en el mejor de los casos le sirve para algo, en el peor de los casos no te sirve para nada. Después te pones en el lugar del otro, ¿no? El ejercicio lo que te propone es esto, te pones en el lugar de los compañeros estos que llegaban tarde, que inclusive Eugenia con esa mirada cara de orto. ¿Qué crees que sienten ellos frente a vos? Degradados. ¿Cómo crees que te llaman? Maltratadora, hiriente, exigente, perfeccionista. ¿De qué crees que se quejan de vos? Que le cueste delegar. ¿Cuál es la virtud? Es responsable. El aforismo, ¿no? Que el aforismo se forma de una técnica. El aforismo, distribuyo bien mi tiempo haciéndome responsable. Digamos, este es, obviamente, lo elegí como una utilización del ejercicio que cierra con moñito, no necesariamente las cosas cierran así, a veces uno o se queda trabado o a veces se hace la primera parte. Incluso en mi entrevista parecía mucho eso, ¿no? Que los compañeros que usaban el ejercicio me decían, yo lo hago, pero no sé si lo hago bien, ¿no? Esta cosa de que hay como una forma canónica que todos tenemos en la cabeza y nos damos cuenta de que no es exactamente eso que nosotros hacemos, ¿no? Entonces yo no sé si lo hago bien. Bueno, voy llegando al final. Ricoeur, ahí en Sí mismo como otro, en definitiva él hace una propuesta al final del libro a lo que él le llama la pequeña ética, ¿no? Y esto es lo que él desarrolla a lo largo de Sí mismo como otro. La definición de él es que la vida ética, o su pequeña ética, es tender hacia una vida buena con otros y para otros en instituciones justas. Como ven acá yo destaqué tender y destaqué instituciones, primero porque me gusta esta cosa de pensar que la ética es algo a lo que uno tiende, digamos, ¿no? O sea, ver que es como una tendencia en uno. Y no es un lugar de llegada, sobre todo porque si no es inevitable establecer esas comparaciones que son justamente la forma de pensar la moral de Kant, ¿no? O sea, como si todos tuviéramos que ser perfectos y compararnos con la perfección. En cambio, Ricoeur tiene una manera mucho más amorosa de plantear las cuestiones. Entonces hay como una tendencia. Y después el tema de las instituciones, porque retomando lo que planteaba al comienzo, hablar, digamos, mal del sistema educativo, hablar mal de las escuelas, es como muy fácil. O sea,
no hay ningún problema, todos sabemos de que las cosas, como en las escuelas las cosas no funcionan. Pero Riquer, su propuesta la hace para adentro de las instituciones y la hace a partir también de una experiencia personal muy fuerte que tuvo en la época del mayo del 68, la voy a hacer corta porque es una historia súper apasionante, pero en la época del mayo del 68 Riquer tenía un cargo de rector en una universidad cercana a la Sorbona, la Universidad de Nanterre, y él, digamos, estaba en una postura socialista apoyando las reivindicaciones de los estudiantes. Por eso justamente tenía ese cargo. Pero claro, digamos que en mayo del 68 no era muy fácil gestionar la universidad, y en el 69 Riquer termina internado del corazón en el 69 y se murió en el 2005, o sea que imagínense que no es que era débil del corazón, pero bueno. Y terminó con las batallas más cruentas, se daban entre estudiantes, no ni siquiera con la autoridad, digamos, ¿no? Ahí fue cuando la policía intervino. Y entonces Riquer dice, claro, yo lo que no me daba cuenta es que en realidad lo que querían era hacer, no era que buscaban transformar la universidad y convertir a la universidad en algo más piola de lo que existía, sino que querían destruir a la universidad. Entonces, claro, no hay nada que negociar ahí, no hay nada que crecer, ¿no? Por eso, cuando él hace los planteos, sobre todo, bueno, vivió tantas cosas, pero él, por ejemplo, el Estado lo ve como una institución también, ¿no? Entonces, esta cosa de tender hacia la justicia también en el Estado, o sea, esta institución uno la puede pensar como una escuela, como una universidad, como un Estado. Riquer encarnó la utopía de unir una institución educativa con la libertad, pero fracasó en su intento de llevarla a la práctica en la Universidad de Nanterre. Yo digo que esta utopía merece ser tomada como tarea para las generaciones que lo continuamos. Lo que un docente aislado no puede, sí lo pueden un conjunto de docentes organizados institucionalmente. Y si somos capaces de gestionar una escuela en la que los conflictos interpersonales se reflexionen en torno a la regla de oro y el ejercicio de los personajes, esa misma capacidad será posible de ser enseñada a las generaciones que nos sucedan. Bueno, y con esto terminamos. Muchas gracias por la posibilidad de compartir mis reflexiones. Imagínense que después que me escribe una tesis que quiere hablar sobre la tesis, están acá escuchándome. Así que, bueno, también por supuesto que los invito a formar parte de algún grupo para seguir profundizando estas cosas. Ahí puse una planillita. Y bueno. Aplausos. Qué bueno, qué grande, amiga. Muy claro, muy claro. Bueno, quería saber si alguien tenía ganas de charlar, preguntar, no sé, nombrar, decir alguna reflexión o preguntarle a las chicas algo sobre que les haya disparado esta escucha, ¿no? No hace falta el micrófono, podemos levantar la mano. Yo quiero comentar que en la primera presentación del libro yo hice una pregunta haciendo, para los que no saben, yo soy su hija, aunque creo que todos lo saben. Pero yo tuve una situación cuando era chiquita con una compañera que se sentaba en mi lugar y yo estaba como, dame mi lugar. Entonces, mi mamá me dio este consejo de tratarla como quieras que te traten, y yo le dije, dame mi lugar, porque creo que ella me intimidaba o algo así, y yo le dije, ¿a vos no te gustaría que yo te haga esto? Y me dijo, sí me gustaría. Y yo me quedé en shock. Porque le dije, bueno, y me fui a otra cierta. Y después, me acordé hoy, en la secundaria, yo estuve en la posición de los vagos del testimonio, tipo, yo era la vaga y yo criticaba a la perfeccionista del curso. En este caso
yo con mi grupo de amigos estábamos como, no me rompa la pelota. La cosa es que yo siento que evolucionó su consejo, porque en vez de decirle la tabla como querés que te trate, me hizo hacer el ejercicio de los personajes. Entonces, yo dije, no tengo ganas de hacer esto, pero nos sentábamos y me sí, y me acuerdo que básicamente las preguntas que me hicieron, tipo, contesté todo lo mismo, pero al revés. Entonces, empezaste por la parte B y seguiste por la... Exacto. Y yo me acuerdo que después me quedé como un registro de, bueno, yo no le tengo que comunicar a esta chica que yo me siento así. Ya veo que ya lo resolví yo, ya está. Tipo, entiendo que tenemos distintas maneras de comunicarnos y de hacer las cosas, y ella es una hecha pelota y yo soy una vaga completa. De hecho, vendiste unas pizzas. ¿Qué? De hecho, vendiste unas pizzas. Vendí unas pizzas, fuimos con ella a repartir en el auto. Así que nada, yo quería comentar que tipo, en los años fuimos evolucionando hacia el ejercicio de la regla de oro y yo y mis compañeros. Yo quiero comentar algo que tiene que ver con lo que dijo yo soy un practicante asiduo de rasgos personajes y me resultó muy develador escuché decir que es un lugar donde llegar, no donde salir, porque con la capitalidad culpógena que tenemos cristiana, siempre me he sentido en la obligación de realizar la regla de oro, y si me siento en la obligación no lo estoy aplicando conmigo mismo. Entonces me pareció muy liberador esto de verlo, el trabajo, un lugar de llegar, inspiración y crecimiento. Así que muchas gracias. En la última parte de la obra de Silo, él reformula un poco la enunciación, sobre todo el mensaje de Silo, y lo enuncia como aprende a tratar a los demás como quiere que lo vean. Donde ya no funciona tanto como una regla, sino más bien como una decías, o una sugerencia. ¿Lo pensaste en algún momento por ese lado o solo tomaste de manera interna desde el principio o retomaste la última parte donde él lo enuncia como... Ese es un libro anterior. No, mira, yo pienso que justamente, o sea, no sé bien cuál sería la pregunta, pero yo entiendo que justamente la tesis tiene esa lógica, aprende a tratar a los demás como quiere ser tratado, ¿no? O sea, desde ahí está, no sé cuál sería la pregunta. Como enunciado, digo, la que conocemos histórica, que es trata a los demás como quieres que te traten, tiene una sustancial diferencia cuando alguien dice aprende, es una forma de enunciarlo bastante diferente. Digo, desde como yo lo veo, hay una diferencia sustancial. Sí, claro. No soy lingüista ni mucho menos, digo, solamente quería saber si lo habías pensado desde ese lugar, porque que también ahí hay una diferencia, no solo como él lo plantea, sino semánticamente. Yo en la tesis no trabajé con esa forma de enunciado, aprende a tratar a los demás, eso no, pero sí trabajé, en realidad cuando yo trabajé el enunciado que hace Silo, tomé el enunciado de la mirada interna, cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas, y ahí tampoco tiene forma de orden, simplemente es, digamos, como, y ahí eso sí lo analizo desde la lingüística, que esa forma es justamente una forma persuasiva, ¿no? Te muestro las consecuencias de lo que... y en ese sentido sí, lo trabajé, digamos, sacándolo de la cuestión de la orden. Y ahí yo, en la parte de Riquet, analicé la formulación trata a los demás como quieres que te traten, porque Riquet lo toma del Evangelio.
yo quería hacer una reflexión acá. A mí me parece, en primer lugar, me pareció muy interesante la exposición que se tiene todas las compañeras. Y esto es aplicable y tiene que ser tomado como un proceso de construcción. Porque nosotros somos productos de una sociedad en pleno. La violencia se expresa en todos los instrumentos de las organizaciones de la sociedad, desde la familia, digamos, pasando por en una reunión de consorcio, en un sindicato o en un partido político. Parece que tenemos el mismo objetivo, pero discutimos como enemigos. Entonces, yo creo que ese es un trabajo que hay que desarrollar y tener la actitud de uno intervenir en las reuniones con toda la fuerza, con toda la decisión de convencer, pero también con la cabeza abierta para ser convencido. Porque nosotros, digamos, somos producto de una sociedad que la subjetividad uno la construye con las distintas historias que uno va transitando en la sociedad. Yo creo que es muy, digamos, las instituciones en ese sentido tienen que aplicar esto, ir cambiando en esta interrelación que establecemos entre el otro, pensar en el otro y el otro, digamos, para convencer y ser convencido. Es un proceso dialéctico permanente. Sí, tal cual. Vos sabés que con tus palabras me trae mucho la parte en la que yo trabajé, justamente la construcción narrativa de nosotros mismos, ¿no? O sea, eso está bien tomado en Riquer, que cuando nosotros nos pensamos a nosotros mismos quiénes somos, pensamos en la historia que hemos tenido, digamos, ¿no? O sea, yo dónde nací, quién me crió, a dónde estudié, qué fui haciendo en mi vida, o sea, todo eso es lo que me define a mí mismo. O sea que tiene un poco que ver, vos lo acabas de decir, ¿no? Y que claro, yo cuando me expreso o estoy viviendo una situación, soy yo con toda mi historia, y el otro también está ahí con toda su historia, digamos. Entonces cuando se produce un conflicto, en realidad, que se manifiesta en una escena, pero en realidad hay dos historias que se encontraron. Y bueno, desde ahí, digamos, si uno tiene esa perspectiva, obviamente que la posibilidad del encuentro es mucho más abierta que si uno se queda simplemente en la escena y en la tensión que se desata, ¿no? Pero Riquer trabaja mucho el tema de lo narrativo y de cómo eso nos constituye, y dice una cosa muy linda que dice que la narración es el primer laboratorio de la moral. ¿Y por qué me resulta muy interesante esto? Porque en cualquier historia narrativa, ¿no? Ya sea autobiográfica o en cualquier serie que uno vea en cualquier plataforma, en cualquier película, o sea, la historia que te cuentan, ese cuentito que te cuentan, desde Caperucita Roja hasta la última serie que viste de Netflix, siempre es un laboratorio de la moral. O sea, es a través de esos personajes que vos aprendés a decir, ah, acá está el bueno y acá está el malo, digamos, ¿no? Ah, mirá, acá hay este personaje tiene contradicciones, ¿no? O sea, este personaje tiene esta parte buena y esta otra parte mala. O sea, ya cuando las cosas son un poco más sutiles, justamente nos construyen personajes donde lo bueno y lo malo no es así tan dual, ¿no? Pero siempre esta cosa de que es desde nuestra vida, a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestras experiencias, es que nosotros vamos construyendo la moral. Y si uno lo piensa así, obviamente también se abre la posibilidad del diálogo, porque si no uno queda muy instalado en el lugar del bien y el otro muy instalado en el lugar del mal, digamos, ¿no? Así que sí, eso me gusta un montón como lo trabaja. Y ojo que el ejercicio de los personajes está incompleto acá, pero en realidad hay una pregunta que es, ¿alguna vez fuiste así con otros? ¿No? Que es una de las preguntas que está, pero no, como Eugenia no la trabajó, no apareció. Pero es justamente, Eugenia se quejaba de que nosotros eran vagos. Y entonces la pregunta es, ¿vos alguna vez te comportaste como vaga? Para ver que uno también a veces tiene esos comportamientos cuando los ha tenido, o se ha quedado con ganas de tenerlos, digamos, ¿no? O sea que sí, esta cosa de mirar la propia biografía como la que está en juego, en una escena violenta,
y también es la propia biografía del otro la que está en juego, a mí me parece que abre un montón la posibilidad digamos, de abrir en esas situaciones de conflicto que a veces cierran tanto las posibilidades ¿no? del trabajo conjunto. Gracias, Héctor. Así llama Héctor también. Donde uno se puede reconocer en esa multiplicidad que uno es, ¿no? Pregunta tangente al tema. Digamos, en todos los dispositivos o mecanismos que se utilizan hoy, o desde hace algún tiempo en el sistema educativo en torno a resolución de conflictos, escritos acerca de cómo vamos a convivir o como le llamen, en general se pone la regla de oro. ¿Cuál es la materia prima moral, ética, filosófica que se pone en juego ahí? Si es que hay alguna. Hay un montón, hay muchísimas, muchísimas. Y a mí me parece que, o sea, cosas muy interesantes que se plantean, se proponen. Yo lo que no encuentro nunca es esta cosa de que vos no podés que no se puede educar si no es con el ejemplo. Eso no lo encuentro nunca. ¿Viste? Como esta cosa de que los docentes les parece que pueden enseñar a los alumnos diciéndoles cosas, digamos. Pero no con el ejemplo. O sea, eso es, justamente eso lo trabajo un montón en la tesis, ¿no? O sea, es como decir, chicos, o sea, de hecho cuando vos empezaste a hacer la pregunta me salió una cosa pero mala, o sea, que era, ¿cuál es el formato? O sea, ¿con qué? Chicos, pórtense bien. O sea, ¿cuál es el formato teórico? ¿Cómo se enseña en la escuela? Chicos, pórtense bien. Chicos, las cosas hay que hablarlas. Chicos, no se peleen. Eso no, eso es una ridiculez. Hay un montón de cosas bien planteadas dentro de las escuelas. Pero me parece como si nunca hubiera, no sé, yo no lo veo, a lo mejor está, pero no lo veo. O sea que no se educa, o sea, vos no le puedes educar a los chicos que no se peleen, porque los chicos obviamente se van a seguir peleando, tienen 15 años, 16 años, no están justamente ya es imposible que hayan hecho todo el recorrido y tener autonomía moral. En todo caso vas a tener un chico que se va a callar porque le tiene miedo al otro y entonces se calla por temor, pero no un chico que elige, en estas circunstancias no hablo, eso no va a pasar nunca. Entonces, es como si no encontrara en los adultos esta conciencia de que es uno el que tiene que poder resolver los conflictos mediante el diálogo, ¿no? O sea, esa parte es, no sé cómo sea, no sé vos también, ¿qué reflexión pueden hacer con esto? O sea, para mí es como bastante, porque esto no es solamente para Me da risa porque me doy cuenta que nosotros dos cuando quisimos hacer algo al respecto nos fuimos a buscar, cuando yo me vine para Buenos Aires, nos fuimos a buscar instituciones donde esto pudiera suceder. ¿Te acordás? Bueno, sí, me acabo de acordar, gracias. Eran las épocas de los foros humanistas. Y estábamos en una comisión de educación o por el estilo. Y nos hicimos la pregunta de escuelas y de experiencias donde esto sucediera. El otro día, justamente en una clase con mis alumnos, les estaba contando, y yo no me acordaba de dónde sacaba la historia de cuando fuimos a la secundaria de Pichón Rivière. Bueno, estábamos así. Habíamos ido juntas a buscar estas experiencias. Y es justamente un tipo de escuela donde el énfasis está puesto en la comprensión de los procesos grupales a través del diálogo. Entonces son chicos que están permanentemente acostumbrados porque semanalmente tienen su encuentro, su asamblea o su reunión para ver qué me pasó, por qué me dijiste, yo te dije, no, lo que pasa es que yo creí. ¿Sí? Es decir, esas reuniones de reflexión sobre el propio comportamiento y el verse y el ver al grupo operando, que es una propuesta de Pichón Rivière. Y me acuerdo que eso me impactó mucho, que dijo, que la persona que entrevistábamos dijo,
A nuestros alumnos, cuando los llevamos a otras instituciones, los llaman los pequeños Buda. Y yo me acordé de la escuela de la Boca, no me acuerdo muy bien. La voz. No, pero no me acuerdo muy bien, pero era una escuela recuperada, era estatal y era un grupo de gente re luchadora, militante, y el director era un personaje que se ocupaba de recuperar chicos que no venían más a la escuela, que era como un antecedente de lo que después fue acá, que yo también participé de la educación popular, que hoy en día sigue existiendo. Ahí en esos ámbitos, bueno, por ahí no es exactamente revisar todo, pero sí viene desde un debate sociopolítico también y buscando en profundidad de cómo se siente el otro, qué situación social tenemos, cómo se construye la educación. Hay como ejemplos diferentes. Hay ejemplos. Pero en general son lugares donde la palabra está habilitada. Claro. Que las instituciones educativas en general no habilitan la palabra, hacen como que, Sí. pero no se puede cuestionar nada, ni siquiera la figura del docente. O sea, el docente, los docentes, las docentes, no nos ponemos en juego. Esto es lo que ocurre, por eso es que la palabra queda encapsulada en general. Y por ende, los alumnos, no tienen la posibilidad de cuestionarse a sí mismos ni de cuestionar la verdad, la posibilidad, lo aprendido. Y sí, en los bachilleratos en general fueron pocos lugares donde también encontré esa posibilidad de ponernos, porque también a nosotros nos daban la posibilidad de ponernos en juego. Pero las instituciones más formales, que en general son la mayoría, no está permitido esto, porque ese docente termina siendo mal visto, porque es el que pone en jaque a la institucionalidad y a la institución, y a los directivos, y a las personas y a sí mismo. Igual a mí me gusta esto de, bueno, justamente pensar en esta propuesta. Existen siempre líneas de fuga. Sí. O sea, siempre existen posibilidades de que el docente encuentre un lugar, de que haya otro tipo de directivos. Sí. Yo en mi repaso docente he encontrado algunos espacios. Sí. Por eso existen las escuelas no graduadas, los bachilleratos populares y, bueno, toda la línea que viene de Pichón Rivier, por supuesto. Creo que también pasa algo que en las instituciones formales se termina dando como cierto juego en el que las autoridades esperan que los estudiantes actúen como adultos y que resuelvan sus problemas, pero a la vez se los toma como niños y no se les permite ese espacio. Entonces se empieza a dar esa contradicción en la que se espera algo pero no se permite ese espacio. Que tal vez en una institución no formal, en ese espacio de educación no formal, eso ya está como más dado porque hay otra relación. Sí, un poco el tema de por dónde entra esto, porque yo participaba en los consejos para la violencia, este tipo de instituciones, y todo el mundo está esperando que el que cambie sea el chico. Exacto. Es paralítico. Recuerdo un caso supremo que nos llamaban de un colegio porque eran los relatos con los chicos, una población muy vulnerable y a ver qué podíamos hacer. ¿No? Entonces llegamos y nos atiende la vicedirectora que estaba con una cantidad de papel así escribiendo con la cabeza gacha, se había llamado ella. Y llegamos y bueno, somos fulano y mengano, y le dijimos que nos tomaron por tal y cual cosa. Ah, me van a disculpar, pero no puedo tenerlo porque tengo que llenar todas estas planillas que me pide la dirección de escuela. Y bueno, le digo, bueno, planteamos que la necesidad de los directivos se los primeros que incorporen este tipo de práctica, ahí ya nos echaron. Directamente te abrió la puerta. Ahora, ¿cómo revertir esto?
vos haces la descripción de la escuela, pero esa misma descripción, tomás cualquier otra institución y te vas a encontrar con lo mismo, y vas a encontrar con lo mismo, o sea, es como que son todos ámbitos a transformar, digamos, o sea, uno... Claro. O sea, no... La posibilidad siempre están esos espacios. Hay que esperar el fracaso de la institución. Los huecos, las piedras, por donde Ya meterse. fracasaron. Son lo más inhumano que existe. Por supuesto, pero Ya eso llamamos fracasaron. nosotros, pues vos, yo, pero el que está al frente, nosotros hemos tratado de llevar esto también al municipio donde pertenezco, que empezamos al frente, y nos abrieron la puerta, y nos permitió hacer 2 pasos. Después desapareció el camino. No está presente la necesidad de otro tipo de comunicación con el medio social, hablando de instituciones públicas. No, esto es así y se acabó. No intenta, ¿no? Por ahí pueden intentar. Yo, lo que a mí me suena escuchándote es esta cosa de que uno a veces quiere ir de afuera a transformar las instituciones, ¿viste? Y en realidad es como que, o sea, justamente el punto es, los que pueden hacer algo es los que están dispuestos a asumir esos cargos directivos. O sea, hay docentes, como este ejemplo perfecto del director de la Boca, o sea, gente que ellos, o el mismo Riquer, digamos, o sea, justamente gente que, por eso a mí me parece que el planteo de Riquer sirve, pero pensando como adentro de la institución que uno desea transformar. O sea, por ejemplo, obviamente no es que todo el mundo va a tener que ser docente de las escuelas, ¿no? Pero en todo caso esto sirve, a mí me parece, para un docente que él quiera llevar esto a su institución y pasito a pasito va haciendo algo, digamos. O para, yo qué sé, un humanista que está aplicado a un parque y quiere llevar esto adentro del parque. O sea, como pensándose uno adentro del juego que está queriendo armar, o uno participa en un sindicato y uno dice, bueno, yo quiero con esta cabeza avanzar acá. Uno formando parte, por eso ese enunciado que hace Riquer de con otros y para otros, ¿no? O sea, yo esto de para otros lo pienso en las nuevas generaciones, pero siempre es, yo quiero hacer esto con otros y para otros en instituciones justas. Y digamos, todos los organismos del humanismo también yo los puedo pensar como instituciones, ¿no? O sea, no preciso pensar que las instituciones son escuelas, universidades, o sea, cualquier, en ese sentido, hay gente que se organice y que tiene algún formato, eso ya es una institución. Entonces, uno que tiende a, si no está participando, por ejemplo, en un sindicato, bueno, que las reglas sean justas, o sea, que todo. El tema de la justicia es una cosa que se puede habilitar fácilmente, en el sentido de que, bueno, todos queremos avanzar hacia la justicia, justamente forma parte de la discusión a qué le llamamos justicia, pero a ella se abre una conversación interesante con otros y para otros, pero uno pensándose como parte de la escuela, porque si no es como la misma cabeza, ¿viste? Decir, bueno, estamos todos esperando que cambien los docentes, o sea, estamos todos esperando que cambien los políticos, o sea, y bueno, y ese es el camino de Spinoza, ¿no? O sea, es como, uno se tiene que ocupar de la propia transformación, pero justamente uno no es un ser humano independiente, sino que es un ser humano que tiene con otros, bueno, y Silo también cuando lo dice, en el formato ese que ustedes no me acordaron mejor que yo, sos responsable por todos aquellos a los que vos tenés a tu alrededor, digamos, ¿no? O sea, que esta cosa de que el cambio empieza por uno y porque están alrededor tuyo. Pero a mí me parece que a veces, ojo que hay mucha gente que ha trabajado bien con los consejos, hay lindas experiencias también de los consejos, a mí me parece que claro, que crecen más cuando están encarnados por gente que está dentro de las instituciones. Yo te digo que o sea, me parece muy valioso el intento de cualquiera que viene a una escuela y se ofrece, me parece perfecto, pero cuando uno está dentro de las escuelas, sentís a veces, ¿viste? De que vienen a hablarte de cosas, a explicarte cosas, y vos decís, vení acá y ponete acá y ¿viste? Después hablamos. Claro. O sea, eso pasa un montón, ¿viste? O sea, simplificar, digamos, lo que vos hiciste, o sea, una vicedirectora que está apabullada por su situación y todo, y sí, todos vemos que las cosas funcionan así. El tema es cómo convertirse uno en una vicedirectora a la cual el sistema no se la chupe, digamos, ¿viste? Y bueno, y ahí vamos.
humanistas, digamos, poniendo una pata acá y tratando de adaptación creciente. Yo creo que una cosita, que corriéndose un poco de lo institucional, ¿no? Yo después voy a pensar todas las preguntas porque queda resonando. Pero pensaba en esto de que había sido como un primer enunciado en algún momento de dialogar en los conflictos, ¿no? Y algo que también dijeron por acá, de esto de que para dialogar tenemos que estar abiertos a escuchar cuál es la propuesta del otro y quizá cambiar nuestra opinión, ¿no? Y lo que hay mucho es esto de, bueno, vamos a hablar. Entonces, mientras vos estás hablando, yo estoy pensando lo que te voy a contestar. Y no estamos escuchando y no estamos dialogando de verdad. Entonces, eso pasa a nivel vínculos y obviamente a nivel institucional lo trasladamos. Porque no estamos pudiendo dejar que el otro termine de hablar para ver qué era lo que me estaba diciendo. Aunque me cueste lo que está diciendo porque me parece una barrabasada. Pero no estamos pudiendo escuchar al otro y pensar que quizá lo que nos dice nos puede modificar. Estamos todo el tiempo pensando que nosotros le vamos a decir cómo son las cosas al otro. Y lo digo desde lo personal también, o sea, cuesta muchísimo, es un trabajo que desde eso del dialogar en los conflictos, el tema del diálogo está pautado ya por una palabra que muchas veces la decimos pero no la terminamos de interpretar, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, cuando vos trabajabas con los chicos de escuelas secundarias, ¿qué recepción encontrabas en el tipo de estos trabajos? No, a ver, los chicos, primero que los chicos en las escuelas secundarias, justamente como decía Luisa, ¿no? O sea, los chicos cuando tienen un ámbito para hablar, los adolescentes en general, es como que si ellos razonaran muy bien, como razonan en abstracto, digamos, o sea, no es que tienen que ir a la escuela, no tenés que ir a dirimir cuestiones así más prácticas, no sé, de los suelos, de la cuestión material que por ahí se manifiesta de otra manera, pero los adolescentes están como muy dispuestos a conversar sobre estas cosas porque justamente como no tienen ámbito o donde escuchar, cuando gustas, las compañeras de la escuela secundaria y hacíamos el taller de trato humano, y a los chicos les encanta cuando un adulto es un adulto que les pone la oreja y los escucha. Lo que pasa es que justamente después viene la parte de escucharlos, ¿no? Claro, no. Y bueno, y ver que las instituciones no funcionan, los chicos son los primeros que se dan cuenta, o sea, es como que... Por eso, en el enunciado que yo hago, o sea, un docente que quiere enseñar a practicar la regla de oro, tiene que ser un docente que esté dispuesto él mismo a intentar practicar la regla de oro. Si no empezás por eso, ni empieces, o sea, ayer escuchaba algo en la televisión que decía, estábamos con Vicente y decía, hablando de un cambio en la escuela secundaria, ¿no? De la provincia en este momento. Entonces, y también le queremos preguntar a los alumnos ellos qué escuela quieren. Eso es una pregunta inconducente, demagógica, o sea, ya se sabe qué escuela tienen los chicos, claro, digamos, o sea, tienen una escuela que los traten bien, que los respeten, que sean inclusivos, que les den libertad, que les tengan confianza, o sea, te vas a enterar que los alumnos quieren eso, o sea, no. Entonces es como... A mí me parece que habilitarle la palabra a los chicos y que los chicos digan cosas coherentes es como un primer paso que sale bastante fácil si hay un adulto que está dispuesto a transitar ese primer paso para después, digamos, avanzar con eso, digamos, ¿no? Sí, eso se nota un montón. Aparte en las escuelas, así como es tan fácil darle con un palo a las escuelas y decir cómo no funcionan, las escuelas adentro están llenas de adultos que las cosas sí les funcionan y sí son referentes para los adolescentes y sí son adultos que les dan la palabra a los chicos, porque bueno, justamente tienen con qué, digamos, no caretear, ¿no? Porque están ellos en un proceso de poner ellos el cuerpo y de querer. Eso pasa un montón, me parece que eso pasa un montón. O sea, hay mucha conciencia de que estar dentro de las escuelas es bancarse todo eso, digamos, ¿no? Me parece que antes había... Era más general de que los profesores de nivel secundario hablo, ¿no? Que los profesores de nivel secundario iban a la escuela y esperaban que la escuela funcionara. Ahora me parece que ya los profesores no van a la escuela pensando que va a funcionar, sino que en todo caso
si hay algo que va a funcionar, va a depender de ellos, digamos, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer cosas más interesantes. Y con respecto a esto de, por ejemplo, porque yo recuerdo que hubo una instancia de la regla de oro en la resolución de conflictos entre pares, ¿no? Con los chicos, digo, entre ellos. Cuando yo era docente del secundario. Entre ellos. Sí, hacíamos mucho, inventábamos muchas cosas para poner eso en escena, sí. No, si los chicos tienen un espacio para hablar, o sea, ojo, las cosas son bastante más profundas, ¿no? Porque justamente esto lo estoy pensando bastante últimamente, ¿no? Esta cosa de que uno le parece de que si uno pone el espacio para que el otro hable, entonces el otro si quiere habla. Y eso no es así. Ninguno, o sea, todos nosotros estamos en situaciones de que algunas cosas no podemos hablar, digamos, ¿no? Entonces eso en los adolescentes también pasa bastante, de que hay algunos que tienen con qué tomar la palabra y otros no. Entonces también es como una representación como medio idílica o naif, decir, bueno, basta con que yo lo sienta en ronda y entonces todos van a hablar y, o sea, igual tiene que estar eso, ¿no? Pero sí, no, con eso no alcanza, o sea, pero aparte no alcanza y es imposible que alcance, digamos, y si la vida se trata de eso, ¿no? Hay algo muy lindo que yo lo pongo en la tesis, que lo dice Puyen, que es al comienzo cuando hago el tema de repensar desde la posmodernidad, ¿no? Puyen dice como que educar para la ciudadanía es vieron que infancia, la palabra infancia la palabra es infancia, o sea, es el que no tiene voz. Fans, ¿no? Y la palabra es fans, fono, ¿no? Entonces, justamente que educar es desde no tener la palabra al poder tomarla. Pero ese es un camino que todos hacemos, o sea, esta cosa de estar yo acá en este momento, es todo un camino que he hecho, de poder estar parada, sentada, de poder hablar, ¿no? De poder tomar la palabra en una circunstancia así. O sea, todos tenemos espacios donde sentimos como un crecimiento, en qué espacios estamos pudiendo tomar la palabra y en qué espacios todavía no estamos pudiendo tomar la palabra. Eso se trabaja un montón dentro de lo que es el planteo de Broncat, ¿no? O sea, como que el aprendizaje de la palabra, de los géneros discursivos, es un aprendizaje que no se termina más. No se termina más, porque en cada nuevo rol uno claro, exacto. En cada nuevo rol hay una nueva manera de utilizar la palabra, y eso, en gran parte, esos son los roles, ¿no? Qué distinto sería si vos le respondías a Gabriel recién, no se peleen, ¿no? Una maestra no sé qué, qué distinto sería decir, pero ¿por qué se están peleando? ¿No? Y abrir como un espacio para unir, bueno, a ver, ¿qué carajo pasa? ¿Qué está pasando acá? Yo tengo la impresión de que más allá de, no sé, las críticas que pueden hacer a los docentes, uno fue alumno, su madre, pero me parece que los docentes de hoy en día, sobre todo de adolescentes, no sé, de primaria yo tengo referencia, claro. Los chicos están plantados de otra manera. Yo creo que los chicos de hoy, más allá de las diferencias entre grupos sociales o personales de cada individuo, tienen más voz, encuentran más palabras, son más críticos. Yo creo que el docente hoy en día tiene más desafíos y me parece, yo lo pesqué un poco en la relación de mi hija con los docentes de su secundaria, que había ahí un entender de esto, de que esos chicos que estaban frente a ellos les venían con otros planteos y que si no se los hacían, igual las miradas los estaban implicando esos planteos. A mí me parece que ha habido conquistas mayores de los adolescentes. Ellos encuentran más palabras que nosotros. Entonces, para el docente actual a mí me parece que es mucho mayor el desafío o la vocación, tiene que estar más claro frente a... No, es que justamente esto que vos decís, o sea, a nivel normativa, de adentro de las escuelas, de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires, ha sido como muy claro, o sea, ha sido muy, muy claro cómo hay como una tendencia
Y si uno, digamos, que es un poco también tomando lo que dice Gabriel, ¿no? O sea, todos los fundamentos teóricos de las normativas y de cómo los adolescentes son sujetos de derechos, o sea, todo eso está súper bien justificado. Las normativas son re interesantes. De hecho, digamos, yo misma transité como docente, cuando la disciplina se pensaba desde las sanciones, ¿no? O sea, nosotros en nuestra secundaria, el tema de las amonestaciones, pero yo como docente, ya qué sé yo, los 90 o a fines de los 80, eso todavía se pensaba así, o sea, se pensaba como que la disciplina se organizaba en torno a las sanciones. Eso ya no existe más a nivel normativo. O sea, a nivel normativo, digo, no que funcione, pero que a nivel normativo lo que hay son acuerdos institucionales de convivencia, consejos institucionales de convivencia, donde justamente de los consejos esos también participan alumnos. Por eso yo hago como una relación muy clara entre lo que es la democracia como sistema social y lo que se intenta que pase dentro de las escuelas. O sea que sí, hay otro lugar en los adolescentes. Hay un lugar totalmente diferente de los adolescentes adentro de las escuelas respecto de su rol, respecto de su hacerse cargo de las disciplinas. Está planteado, digamos. Evidentemente la experiencia que tuviste vos como madre fue bastante positiva y te queda esa mirada como me encanta. Sí, es más, mi hija fue un colegio católico, ¿no? No sé cómo. Y yo en la primaria, bueno, eso es anecdótico, mejor no entro por ahí, pero sí me sorprendió mucho, justo le tocó la etapa de la discusión del tema del aborto, ¿no? Toda la cuestión social que hubo en ese aspecto. Y realmente, por ejemplo, una compañera de ella hizo todo un trabajo sobre el tema del aborto, justificando su posición a favor del aborto. Y bueno, y los profesores dieron espacio para que lo pusiera. Claro, impensable. ¿No? Claro, y después incluso yo estaba el día ese haciendo la fila para pagar el colegio y escucho cuando anuncian que un grupo de alumnos habían hecho todo una exposición fotográfica o dibujos, qué sé yo, en una de las galerías a favor de la ley del aborto y que invitaban a todos a que lo fueran a ver, y eso sí, la posición oficial del colegio, por favor. Bueno, pero dando este espacio e incluso pasaba al revés, porque me acuerdo que venía a veces, un día con el paño de Alberto y todo, pero venía indignada porque había gente que agredía a los pro-vida, y a una compañera de ella, la que ella quería mucho, y decía, ¿por qué le tiene que decir todas estas cosas? Estamos opinando. Entonces yo fui testigo de algo así, que en otra época hubiera sido impensado. Sí, yo también fui a un colegio católico y tenía bastante libertad para lo que era la época del proceso, pero bueno, acá realmente tuvieron que dar espacio. Sí. Otra vez la historia está pensada. Sí. Bueno, perdón, un último comentario. Sí. Yo recuerdo que estamos en otra época, recuerdo que tenemos otras sensibilidades que cada vez son más presentes. Pero ayer leí una noticia que solo lo dejo como llamado de atención, si lo dejo picando, no es para que lo podamos discutir, porque además esto es imposible de aceptar. Pero les leo la noticia y dice: un distrito de Estados Unidos habilita los azotes físicos en las escuelas. Tras una encuesta hecha a los padres, una pequeña ciudad de Missouri volvió a implementar una medida suspendida en 2001. 2000. Ok, y es la noticia de esta semana. Entonces, nada, estemos atentos porque los trogloditas están a la vuelta de la esquina. Bueno, depende de donde estés, pero están ahí nomás. Están adentro nuestro.